Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como bien dices, Luis, es algo fuerte, ¿no? Es algo que, si hubiera que empezar de alguna manera, cabría decir que, bueno, yo nací en una ciudad del norte de España, en San Sebastián exactamente, y la cosa fue que, bueno, yo mismo, siendo recién nacido, yo nací con una enfermedad que para un bebé es una enfermedad letal. Nací con salmonelosis, luego contraje la mononucleosis infecciosa, y quien tenga un poco de conocimiento en medicina, ¿no?, pues sabe que por aquellos años, los años 80, un bebé que contraía este tipo de enfermedades, pues podía caber la posibilidad de que muriera, ¿no? No había tampoco tantos avances en medicina y nada de eso. Pero parece ser que de alguna forma Dios tenía otro plan, ¿no?, que el que yo muriera. Y de alguna forma, ¿no?, pues sí es verdad que mis primeros años de vida, por así decirlo, fueron un poco complicados, partiendo de la base de que, bueno, yo a mis verdaderos padres biológicos, en sí podría decir que no los conozco, ¿no? Ellos me tuvieron siendo muy jovencitos, con 16, 17 años, y bueno, no es que no se quisieran hacer cargo de mí, sino que tampoco tenían los medios suficientes para poder darme una vida digna, y la verdad que, bueno, me dieron la adopción, que ya doy gracias a Dios por eso, porque en aquel entonces sí es verdad que tú veías las noticias y había un montón de niños que aparecían o bien en contenedores o bien abandonados por ahí, ¿no? Y he de dar gracias porque a mis padres biológicos no les pasó esto por la cabeza, ¿no? Sino que, bueno, decidieron el darme en adopción y ya está. Y he de decir que mis primeros 5 meses de vida los pasé en un hospital. Según tengo yo un vago recuerdo, ¿no? No porque me acordara de esa época, sino por lo que mi madre adoptiva me contó. Bueno, yo estaba entubado por todos los sitios, tubos por la cabeza, tubos por varias partes del cuerpo. Incluso me llegó a decir la madre que me adoptó que incluso aparezco en libros de medicina, ¿no? No sé hasta qué punto esto es veraz o no, pero bueno, no voy a decir que no porque no lo sé. Pero sí es verdad que, bueno, me adoptó esta familia y aparentemente pues bien, ¿no? Aparentemente bien. Pero bueno, la cosa es que pasaron 3, 4 años y yo me acuerdo que un día echándome la siesta, ¿no?, con mi papá, ¿no?, el primero que me adoptó, yo me acuerdo que cuando desperté, pues mi padre no se movía, ¿no? Yo no entendía nada y a mí esto fue algo que me alarmó, ¿no? Yo llamándole papá, 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 y papá no se movía y no podía entender, ¿no? Y yo me acuerdo que era por la tarde cuando llegaba mi madre de trabajar y me encontró, ¿no?, sentado en la puerta de la casa, ¿no?, que da ahí al rellano, ¿no?, del piso. Y yo recuerdo que yo estaba llorando como una magdalena, ¿no?, porque no entendía la situación. Y después con el tiempo me enteré que, claro, que mi padre pues falleció, ¿no?, estando yo echándome la siesta con él. Pues el hecho de que mi papá no se moviera era que bueno, había dejado de vivir, había muerto, ¿no?
Y a mí esto fue algo que me dejó bastante marcado, ¿no? Esto ocurrió teniendo yo 4 años. Luego, bueno, 2 años más tarde, mi madre pues contrajo matrimonio con otra persona y de allí pues nació mi hermana, ¿no? Yo soy 2 años mayor que mi hermana y bueno, resultó que esta persona con la que mi madre se casó pues tenía problemas con el alcohol, era alcohólico y aparte era agente comercial, ¿no? Este hombre pues mi segundo padrastro, por así decirlo, se pegaba toda la semana fuera de casa, ¿no? Se marchaba lunes, llegaba los viernes y llegaba como llegaba, ¿no? Dado que tenía problemas con el alcohol, pues llegaba ebrio, llegaba borracho, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Llegaba a las tantas de la madrugada y nos levantaba de la cama, pues tanto a mi madre como a mí y a mi hermana, pues nos levantaba a golpes de la cama, ¿no? Y claro, yo no podía entender, yo con una mentalidad de 6 años, cómo es que un hombre, ¿no? Que de alguna forma decide entablar una familia, un matrimonio, ¿no? Con una mujer, pueda llegar a ser capaz de levantarle la mano, ¿no? Y yo no entendía, yo crecí en un ambiente, digamos, un poco disfuncional en cuanto al contexto de la familia, ¿no? Perdón un momento, David, una pregunta. Yo no te he interrumpido porque realmente estás hablando con la realidad de la vida, ¿no? Tan fuerte y demostrando cómo Dios te guardó de todo mal. Porque si no, vaya situación en la que viviste. Sigue hablando, por favor. Y bueno, la cuestión fue que claro, mi pobre mente de niño no entendía estas cosas. Y la cuestión que, bueno, luego 8 años más tarde nació mi hermano pequeño, que se llama Daniel. Y bueno, y era más de lo mismo, ¿no? No porque el número de hermanos aumentara es que la cosa mejorara, pero mi padre, el hombre, el segundo padrastro, yo llegué a entender de que su problema era algo más que tuviera problemas con las drogas, con el alcohol, ¿no? Que a fin de cuentas el alcohol es una droga legalizada, porque produce dependencia. Pero claro, yo estuve aguantando durante, ¿qué te diré? Hasta los 16 años, aguantando esta misma situación, año tras año, hasta que llegó un punto que yo ya, como joven, adolescente, ya no aguantaba más la situación de año tras año, paliza tras paliza. Yo ya me encaré a mi padrastro y bueno, se puede decir que llegamos a las manos y ya con 16 años cogí y me marché de casa. Me marché de casa y con todo lo que ello conlleva, ¿no? A veces uno puede decir que cayó en cierto tipo de situaciones por las compañías, por esto, por lo otro, pero en realidad es por la rebeldía que hay en el propio corazón del ser humano, ¿no? Y yo marché de casa con la intención de buscar fuera de casa lo que no encontraba en el hogar, ¿no? Que era el ser aceptado, el ser amado, el ser comprendido, el de alguna forma sentirme persona, ¿no? Sentirme querido, sentirme amado y la verdad que en esta búsqueda, ¿no? De encontrarme a mí mismo y de encontrar un sentido, ¿no? A mi vida, pues empecé a frecuentar cierto tipo de situaciones y de ambientes que por aquel entonces yo creí que eran lo mejor, ¿no? Porque de alguna forma me ayudaban momentáneamente a olvidarme de mi propia realidad, ¿no? Y yo he de decir que con la edad de 14 años, se puede decir, 12, 14 años, bueno, pues empecé lo típico, ¿no? De aquella edad, a fumar tabaco, a escondidas, esto, lo otro. Luego ya cuando me marché de casa con 16 años ya empecé a juntarme con quien no debía.
Y bueno, hasta el punto que, bueno, empecé pues tocando el tema de los porros y bueno, y una cosa lleva a la otra hasta que terminé pues enganchado a las drogas, ¿no? Terminé, después de estar enganchado a las drogas, empecé negociando con ellas, traficando con ellas, hasta el punto que, bueno, me acuerdo que allí en Valladolid, un viernes en la noche creo que era, pues me detuvo la Guardia Civil con todo lo que llevaba encima y lo que toca, ¿no? Pasas a disposición judicial y de allí a los calabozos del juzgado y bueno. Y yo recuerdo que yo andaba sin sentido en esta vida, sin un rumbo claro, ¿no? Y después que salí del juzgado, de tener la vista con el juez, como no aguantaba ya tanta presión, tanta tal, digo, ya me tiré de cabeza. Me tiré de cabeza a las drogas, me tiré de cabeza a lo que es el sexo en desorden. Y como digo en mi canal de YouTube, ¿no? En el testimonio, o sea, yo llegué a un punto ya de que no sabía qué tipo de persona era. Tanto tenía relaciones con mujeres como que tenía relaciones con hombres, yo vendía droga en lugares de ambiente. Vamos, se puede decir que yo he experimentado el pecado en su estado pleno, ¿no? Y en todas sus manifestaciones. Y por situaciones, bueno, traté de huir, me fui al ejército con 19 años, estuve en la Legión, ahí en Almería, y allí, pues, bueno, pensando que algo iba a cambiar para bien, fue al revés, cambió para mal. Allí fue la cosa de mal en peor, tuve también ciertos abusos sexuales por parte de mandos, ¿no? Del ejército, por sargentos, cabos, y bueno, fue un poco complicado en este sentido. Y ya cuando salí de allí del ejército, ya me vi con la necesidad de pedir ayuda, ¿no? Porque sí es verdad que mientras estás en este mundo metido, el engaño que tienes es que cuando quieras lo puedes dejar, ¿no? Y cuántas veces, ¿no? Yo me he propuesto no, mira, voy a dejar de drogarme, a partir de mañana no fumo, a partir de mañana no bebo, a partir de mañana no me voy de prostitutas. Pero esto que duraba 2, 3 días y el que hacía 4, otra vez la misma historia, ¿no? Y me vi con la necesidad de, como digo, de pedir ayuda y de acudir a un centro de rehabilitación, ¿no? Y la verdad que en este centro de rehabilitación yo no sabía ni dónde me metía, por así decirlo, es verdad. Tampoco importa el nombre del centro, solo diré que era un centro cristiano, donde bueno, por medio del testimonio y el amor de Dios manifestado en personas, pude ver que de alguna forma Dios sí podía cambiar y transformar, ¿no? Las vidas de las personas, pero yo era en cierta manera algo escéptico, ¿no? Aunque tenía mi fe, aunque de alguna forma creía que algo existía, ¿no? Me costaba el hecho de creer de que Dios pudiera hacer algo en mi vida, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo recuerdo que cuando entré allí, después de llevar ya, ¿qué te diré?, 3, 4 meses, uno de mis responsables, que había pagado 15 años de cárcel por una muerte, otros 7 o 8 por una violación, era un armario empotrado, ¿no?, de estos de 2x2 que digo yo, y me dice, mira, David, tú sabes una cosa, que tú lo que puedas ver de mí bueno a día de hoy, dice, no soy yo, es Dios. Y Dios fue el que cambió mi vida, Dios fue el que transformó mis pensamientos, mi manera de sentir. Y yo, para decir verdad, yo no podía negar lo que yo veía. O sea, la evidencia no la podía negar. Quizá me costaba creer el tema de si en verdad Dios podía hacer un milagro, una transformación, pero sí es verdad que yo veía que esta gente, ¿no?, que me hablaban acerca de una verdadera libertad, acerca de una transformación interior, yo no podía negarlo, porque yo lo veía. Y gracias a Dios que
bueno, no se hizo tardar, porque, como bien sabemos, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y a veces, no porque uno quiera dejar las drogas, no porque uno quiera dejar de delinquir, no porque uno quiera y tenga la intención de dejar de vivir en el sexo en desorden, es que va a llegar, ¿no? Tú puedes tener el deseo, puedes tener la intención, pero a menos que Dios transforme, ¿verdad?, desde lo más profundo de tu interior, tu vida entera, y ponga en ti el querer como el hacer, va a ser imposible. Y yo esto lo vi en mi vida, porque durante muchos años traté de dejar de drogarme, traté de dejar de beber, de robar, de mentir, de engañar, y había una realidad en mi vida, que el querer estaba dejarlo, pero no el poder para ello. Y yo recuerdo que un día, mientras escuchaba a alguien predicar acerca de la verdadera libertad en Cristo, ¿no?, en mi corazón había algo que gritaba por ello, ¿no? Yo anhelo estas cosas, yo deseo estas cosas. Y he de reconocer de que este deseo hacia las cosas de Dios no era algo natural en mí, no era algo que proviniera de mí mismo, ¿no? Pues, escucha un momento, David, perdona que te interrumpa, pero ¿podrías explicar de alguna manera cómo Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, que es lo que dice la palabra de Dios? Sí, a ver, teniendo en cuenta de que Dios es el que, en primera instancia, es el que orquesta, ¿no?, todos los hilos en nuestra vida, ¿no? A mí siempre me viene un versículo a la mente, y me viene un versículo al corazón que fue algo con lo que Dios verdaderamente, pues, quebrantó, ¿no?, mi vida. Y esto viene en el Salmo 139 y el versículo 16, ¿no?, cuando el salmista David dice esto, ¿no?, acerca de su propia situación y acerca de Dios, ¿no? Dice lo siguiente, en el Salmo 139, verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo podía ver que aunque yo quisiera, aunque en mí estuviese la necesidad de querer cambiar, no porque yo quisiera es que iba a ser realidad, porque como bien sabemos, hay un tiempo, ¿no?, en el que Dios va preparando para que tú puedas recibir, ¿no?, la palabra de Dios en tu vida. De hecho, sabemos, ¿no?, por lo que la Biblia dice, que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y a menos que Dios obre de esta manera, es como Dios obra. Dios obra por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo, es el que trae a tu vida tanto el querer acercarte a Dios como el hacerlo. ¿No? Porque si hemos de ser realistas y hemos de ser conscientes, según el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay ni uno solo. Entonces, a menos que Dios haga esta obra, ¿no?, de regeneración en el ser humano, es imposible de que el hombre por sí mismo se acerque a Dios. Escucha, David, permíteme que te interrumpa de nuevo, pero sí me gustaría que hablaras ahora directamente a nuestros radioyentes. Te va a escuchar muchísima gente, no solo aquí en Tarragona y en Barcelona, por Radio Amistad, sino también luego por redes sociales a miles de personas en el mundo. Me gustaría que les hablaras, les animaras a acercarse a Dios y a experimentar su amor y su misericordia. Bueno, pues si he de decir algo, yo no sé en qué situación pueda estar cada persona que esté escuchando, ¿no? Yo sí sé que de alguna forma yo viví durante muchos años, ¿verdad?, buscando un sentido a mi vida, buscando una razón por la que vivir, y ya cansado y hastiado, ¿no?, de la vida que llevaba, no me quedó otra
no me quedó otra que doblar mis rodillas, que doblar mi orgullo, entregar, ¿verdad?, lo que yo era ante la cruz de Cristo. Y me venía algo, ¿no?, ahora a la mente y al corazón, que viene en la carta de Tito, capítulo 3 y versículo 5, en el cual dice la palabra del Señor de que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé en qué situación se puede encontrar la gente que estén escuchando esta mañana, pero sí sé una cosa, que Dios no se hace tardar. Dios no se hace tardar. Mira, hay algo que a mí me animó a poder dar un paso hacia adelante. Y no es que dependiera de mi decisión, sino que Dios en su gracia me llevó a tomar este paso de fe y reconocer, ¿verdad?, de que yo necesitaba un Salvador, yo necesitaba, ¿verdad?, a alguien verdaderamente que pudiera transformar mi vida entera. Y he de decir algo, que cuando yo me acerqué por la fe a Cristo, no me acerqué para que me solucionara la vida. Me acerqué porque verdaderamente, por medio de la predicación del Evangelio, pude ver que mi vida toda era un atentado contra el carácter y la santidad de Dios. Y yo necesitaba arreglar cuentas con Dios. Entonces, si tú que estás escuchando, estás en esta situación, pensando que estás viviendo en una libertad que al final termina siendo falsa, porque piensas que haces y deshaces según a ti te parece, sin darte cuenta que eres esclavo del pecado. Y toda persona es esclava de aquello que lo domina. Entonces, si en ti está el deseo de dejar de ser quien eres, si en ti está el deseo de dejar de vivir de cierta manera, solo hay una forma, y es corriendo a la cruz de Cristo, es corriendo al Calvario. Y te digo una cosa, quizá no va a ser hoy, quizá no va a ser mañana, pero sé que de alguna forma Dios va a obrar. Dios va a obrar. El Espíritu Santo va a utilizar la palabra dada para traer convencimiento y redarguir el corazón de aquellas personas que aún están indecisas y les cuesta acercarse a la cruz, ¿no? Porque Dios mismo tiene mucho más deseo de salvarnos que quizá lo que podamos tener nosotros. Claro, porque David, porque Él nos ama entrañablemente a todos los seres humanos. Es así. Si no hubiese enviado a Cristo. Y he de decir algo, porque a veces podemos creer, ¿no? Aunque a veces puede sonar bien, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, no, mira, Jesús murió por ti. Si yo dijera de que Jesús no murió por ti ni murió por mí, Jesús murió por amor al Padre, y en este amor al Padre fue que el Padre nos amó a través del Hijo, porque no hemos de olvidar de que, sí es verdad, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero Juan 3:16 nos enseña que Dios, que de tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en primera instancia, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue no por mí, no por ti, fue por amor al Padre, y en este sujetarse a la voluntad del Padre podemos ver que Dios nos amó a nosotros en la persona de su Hijo. Y a veces, y esto es lo que rompe. Escucha, David, esto es lo que rompe. Me encanta, es como lo has explicado, porque esa es la realidad, esa es la verdad. Por eso, y mucha gente se lo toma todo como a nivel particular, como si estuviera a este nivel nuestro, pero realmente es real que el Señor Jesucristo, por amor al Padre, bueno, él lo dijo en el huerto de Getsemaní, ¿no?
no quería morir en la cruz. Y él, aunque sabía quién era y todo, pero él dijo que que se haga tu perfecta voluntad al Padre. Realmente es así. Por eso me gustaría que resaltaras eso. Terminamos ya la entrevista ahora, pero para que a los que nos están escuchando, para que entiendan esa realidad, porque cuando uno entiende eso, David, yo creo que es cuando comprende el perfecto amor de Dios. Sí, además es que si vamos a la primera carta a los Corintios, ¿no?, en el capítulo 1 y el verso 18, si no recuerdo mal, el mismo apóstol Pablo viene hablando de estas cosas, ¿no? Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿no? Porque no pueden entender cómo es que un padre es capaz de entregar a morir a su hijo por amor a la humanidad. Y es que, de alguna forma, yo el otro día hablaba con alguien y yo le decía, digo, mira, si Dios hubiese querido, hubiese usado otro método u otra manera para alcanzar al ser humano. Pero es que no tenía otra manera. La ley exigía que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Hacía falta que fuera, según el Antiguo Testamento, un cordero limpio, un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. Y todos sabemos, por lo que la Escritura dice, de que en el Antiguo Pacto todo aquello, los ritos ceremoniales, era simplemente una sombra que apuntaba a aquel Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento toda la ley ceremonial, toda la ley sacrificial, era algo que cubría el pecado, no lo quitaba. Entonces fue necesario que Dios se hiciese hombre en la persona de Cristo para que de alguna forma, ¿no?, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, si palpando, ¿verdad?, pudieran llegar a alcanzar estas cosas. Y gracias a Dios que tomó la iniciativa de encarnarse en la persona de su Hijo y venir de alguna forma a manifestar lo que desde la eternidad pasada quiso que el hombre entendiera, de que Dios es Dios sobre todas las cosas y de que a pesar del ser humano, Dios aún sigue amando al ser humano, aún sigue siendo un Dios de gracia, aún sigue siendo un Dios de misericordia. Pero también es verdad que por lo que estamos viviendo hay manifestaciones más evidentes de que, igual que Cristo vino una vez, murió y resucitó, también la Biblia enseña de que Cristo volverá por segunda vez. Entonces, si la primera vez vino en relación con el pecado, para arreglar el problema del pecado que hay en el ser humano, la Biblia enseña que esta segunda vez que Cristo venga, ya no vendrá con relación al pecado, sino que vendrá a juzgar, vendrá a reinar. Entonces, aquellas personas que aún no hayan abrazado la fe, aún no hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, lo van a tener muy mal, lo van a tener muy complicado. Pero aún, como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, dice, no es que su promesa se retarde, como algunos tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, así es, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, Dios en su amor, aún nos está dando un tiempo de gracia para que aquellas personas que no han abrazado la fe puedan tener la oportunidad de formar parte de la familia de Dios y poder gozar una eternidad con aquel que les perdonó la vida. Es que no hay otra manera. No hay otra manera, Luis. David, muchas gracias, pero ya tenemos que terminar. Entonces ahora no juegues, por favor, y seguimos hablando.